Un saludo muy especial a la autora de este hermoso libro, María del Pilar Gamarra. Yo simplemente quiero detenerme en 4 puntos de esta hermosa investigación. Y con eso quiero un poco invitarlos a que lean, especialmente a los jóvenes, convocarlos a que lean. Una cosa muy interesante que está en este libro: el papel de la economía de la goma en la reorganización de la vida del Beni. Lo que no pudo hacer la presencia inca, ni tampoco pudo hacer la presencia española, reorganizar la economía regional, como sí lo hizo en la zona altiplánica, en la zona de los valles, sí reestructuró toda la economía. Lo hicieron los incas y lo hicieron los españoles. Aquí no pudieron hacer, no lograron penetrar. Sí hubo la presencia de las misiones, muy puntuales, y nos recordamos de las misiones, pero la economía de la goma reestructuró la totalidad del territorio económico, la totalidad de la sociedad. Y de hecho podemos decir que la economía de la goma llegó a estructurarse como una especie de gran eje articulador, a pesar de que estaba bien focalizado en unas barracas, en unos lugares. Fue un eje que articuló y reorganizó la sociedad y la economía de todo el norte boliviano. En el norte del Beni, la producción de la goma, el comercio de la goma, el transporte de la goma. En torno a ella, la economía del sur del Beni, básicamente ganadera y artesanía para llevar los productos hacia las barracas. De Santa Cruz, producción, comercio, pero también personas. Se calcula que en los momentos más importantes cerca de 80,000 cruceños se vinieron para el norte. 80,000 cruceños. Sin tomar en cuenta la gente que venía de La Paz, del norte de La Paz, de la provincia Iturralde, provincia Muñecas, Caupolicán, que se llamaba antes. Su vínculo con el mercado mundial. En la parte final del libro hay un conjunto de datos que también lo refleja arreando de este mojos, de cómo acá en Cachuela Esperanza, en Riberalta, circulaba notas de los bancos ingleses, notas de los bancos en Nueva York, cosa que ni siquiera sucedía ni en Inglaterra, ni en Santa Cruz, ni en Cochabamba, poco en La Paz. Aquí en el norte beniano, circulaba esa información vinculada a los grandes circuitos del comercio mundial. Y por supuesto, desestructuración de toda la sociedad indígena en todo el norte amazónico. La economía de la goma también cumplió otro conjunto de tareas que no se los propuso, pero que lo logró. Lo dice muy bien Pilar. Incorporación del territorio al Estado. La incorporación de esta zona del norte amazónico a la estructura de organización de las leyes, del régimen de tierras, del régimen de aduanas, del Estado. Incorporación a la economía mundial, consolidación de las fronteras. Fue en torno a la economía de la goma que se consolidaron fronteras difusas que teníamos nosotros con Brasil y que teníamos con el Perú. En cierta manera, sin desearlo, sin proponérselo, la economía de la goma permitió consolidar unas fronteras que no estaban definidas. Jugó un papel, si ustedes quieren, nacionalizador del propio territorio nacional.
La formación de los grupos de poder, cómo se estructuraron los grupos de poder en la región, cuya forma cultural y método de dominación, que Pilar le llama paternal en uno de los capítulos, de alguna manera se ha mantenido hasta hace poco tiempo atrás. El impulso de la fuerza de trabajo asalariada, bajo distintas modalidades, con pago en dinero y pago o intercambio por productos vía el enganche, y por supuesto la desestructuración de la economía y las sociedades indígenas que fueron objeto de pillaje, exterminio en algunos casos, o de reclutamiento forzado para la explotación de la goma. Esta trama está en el libro. Esta trama de construcción de fronteras, de vinculación al mercado mundial, de consolidación de una forma cultural de dominación, está aquí en el libro a lo largo de sus más de 420 páginas. ¿Cómo se estructuró el régimen de tenencia y de propiedad de la tierra aquí en el norte amazónico? Pilar cita las leyes, los años 1830, Estado como dueño de las tierras, derecho al usufructo de los productos naturales, 1874 con la ley de exvinculación, el desconocimiento de la propiedad comunitaria, 1878 concesiones con pleno derecho a terrenos ocupados por los indígenas, 1883 a 1905 concesiones no por hectáreas sino por estradas, adquisición gratuita de tierras, 1906 a 1920, la consolidación de las grandes propiedades como la de la Casa Suárez, que llegó a tener 6 millones de hectáreas, en general 17 millones de hectáreas entre el año 1906 hasta el año 1920 se consolidaron bajo formas de tenencia de gran propiedad. El papel de los comerciantes que pasaron a habilitadores y de habilitadores a propietarios. Esta metamorfosis del comerciante que presta plata al productor, luego cuando el productor no puede devolver la plata, se queda con las concesiones, con las estradas, y poco a poco el comerciante deviene en productor y deviene en una especie de gran terrateniente, hay que buscar otra palabra, de gran propietario de extensiones de tierra, como el caso de la familia Suárez, pero podemos citar otras familias que han sido muy influyentes en la historia del Beni. La lógica de la barraca gomera, como una especie de hecho totalizador, de hecho social totalizador, como un microcosmos, como una pequeña sociedad, que en cierta manera va a influir también en la cultura, en la política del Beni, incluso hasta el día de hoy, de manera imperceptible, de manera a través de preconceptos, de orden lógico de las cosas, de orden procedimental de las cosas. La barraca, como hecho social totalizante, es el lugar donde se sujeta la fuerza de trabajo, vía el enganche y vía la habilitación. Te doy productos y adelantándote productos para tu alimento y tu vestimenta de vos y tu familia, te amarro para que trabajes para mí. La barraca como un micromercado y el siringuero como un cliente cautivo de ese micromercado de hace 100 años, porque es en la barraca donde tienes que acceder a los productos de tus alimentos, tus herramientas, tu vestimenta, amarrado, un cliente cautivo,
porque eso garantiza que ese cliente cautivo tenga que entrar luego al bosque para hacer la raya, para acumular la goma, para hacer el desahumado, etcétera, etcétera. La división étnica del trabajo. Arriba el taita, me encanta esa palabra que usa Pilar, el taita, que es más que el patrón, porque tiene una connotación cultural y hasta casi religiosa, el taita. Debajo, el administrador, el capataz, el fiscalizador, los administradores, por lo general, blancos, mestizos o extranjeros. Y abajo, el trabajador directo, por lo general, mestizos pobres o indígenas. Pero hay una categoría muy sugerente que usa Pilar sobre el papel paternal de toda esa estructura. Es en torno a la barraca que se va a estructurar una forma de control, una forma de dominación, una forma de disciplina, una forma de dependencia, una forma de separación espacial y étnica, una forma de distribución de favores, una forma de coerción, una forma de castigo, que Pilar le llama el poder paternal. Me hizo recuerdo al poder pastoral de Foucault, que lo estudia en otro contexto, un filósofo francés que ya murió. Es muy sugerente esta interpretación, es muy creativa, es muy productiva, porque estamos hablando de un sistema que no es solamente una forma de trabajo. El que engancha, el patrón, el administrador y el peón no es solamente un sistema de trabajo, es un sistema de vida. Y al ser un sistema de vida es un sistema cultural. Y al ser un sistema de vida y cultural es una estructura total de organización y de dominación de la sociedad. Hay todo un capítulo, pero a lo largo de todo el libro está el ejemplo de la Casa Suárez, que llegó a tener 8 millones de hectáreas bajo su control, que llegó a representar el 50% de la producción nacional de la goma, que llegó a tener 1/3 de la producción ganadera beniana, y estudia cómo se organizaba la producción, cómo pasó de ser un comerciante, la primera familia, un comerciante en la zona de La Paz, en la zona del Beni por Reyes, pero que se vinculaba a la economía de la quina a mediados del siglo XVIII, y cómo luego esa persona, esa familia va creciendo, va vinculándose, va expandiéndose, organiza y racionaliza la producción, pero también racionaliza el régimen de dominación que se va a expandir en un hecho cultural, departamental, si es que no nacional. Y hay un conjunto de datos bellísimos que usa, que no es muy común encontrar en una investigación histórica. Por lo general eso lo hacen más los economistas, pero Pilar utiliza todas las herramientas disponibles de las ciencias sociales. Cuando estudia Pilar el costo labor, ¿cuánto le cuesta a un siringuero, a un peón vivir? ¿Cuánto le cuesta vivir en una barraca, tomando en cuenta los costos de los productos de las barracas? Y luego estudia cuánto le pagan a ese señor, pagan entre comillas en productos, y va a demostrar que siempre está en déficit, que el siringuero por lo general está en déficit con el patrón.
Y entonces ese es el mecanismo de enganche, es decir, de amarre, es decir, de supeditación para mantenerlo y que no se vaya, porque la demanda de fuerza laboral siempre fue una de las exigencias, una de las carencias del sistema de la producción gomera. Pero también Pilar estudia la ganancia y saca un dato que a mí me ha llamado mucho la atención, tomando en cuenta cuánto se paga por la producción de la goma, el comercio, el transporte, hasta llevarlo a Londres o llevarlo a Nueva York. Resulta que en el cálculo que saca Pilar, muy bien documentado, ella calcula que la ganancia es cerca de un 35%. Es decir, la Casa Suárez invertía 100 en la alimentación, estadía, trabajo del siringuero, en el transporte, el carguío, la comercialización y la venta en un puerto en Londres. Vende a un precio y todo ese costo, comparado con el precio de venta, le permite a él ganar un 35 a un 38%. Una cifra similar en la venta de productos que le hace al siringuero. Es muy interesante. Y uno puede entender entonces por qué la familia Suárez, pero también otras familias, fueron tan millonarias. ¿Por qué tenían tanta plata? ¿Y por qué con el tiempo llegaron a controlar tanto dinero? En fin. ¿Qué significa este régimen patrimonial? En cómo los recursos públicos del Estado devienen en recursos familiares. Ciertamente ya ha tenido que haber algún tipo de alianza, no fácil, porque se notan las rencillas entre las élites andinas y las élites regionales venianas y cruceñas. Se nota ahí las tensiones para el control de los impuestos, la aduana, para la obtención de recursos para el Estado. Pero también se nota un conjunto de acuerdos. Y eso tiene que haber dado lugar al patrimonialismo, es decir, cómo lo que es público se convierte en parte de mi riqueza familiar. Y cito unos datos que están en el texto de Pilar, muy importantes. La información de cuando el prefecto del Beni organizó y movilizó a más de 300 peones para llevárselos a las barracas gomeras al Brasil. Es decir, un funcionario del Estado utiliza su poder del Estado para obtener un tipo de beneficio personal a su propia empresa. Un segundo dato, cómo las empresas comercializadoras fungían como una especie de banco que prestaban al Estado para que el Estado haga algunas obras menores públicas e incluso para pagar los salarios de los funcionarios del Estado. El hecho de que Francisco Suárez, hijo del patriarca del Taita Suárez, se convierta en cónsul en Inglaterra, y esa su presencia como cónsul en Inglaterra, cumpliendo una función pública, la use para hacer un conjunto de negociados para mejorar y constituir su gran empresa, porque la Casa Suárez fue una empresa que tenía su producción acá, pero tenía su presencia y sus titularidades en Londres. Pero también luego el sobrino hizo lo mismo, el sobrino se convirtió también en cónsul e hizo lo mismo, no hizo trabajo público, sino trabajo privado. Otro dato que da Pilar, que lo anoté, sobre esto de Francisco Suárez, de cómo cónsules se dedican a hacer negocios privados,
se me ha venido a la mente una investigación, un texto que me han dado hace tiempo atrás, que algún día lo voy a hacer público, de los tiempos de Banzer, el año 91, cuando el cónsul de Bolivia en Miami se dedicó a intentar armar una empresa para que se entregara el litio a esa empresa, y Banzer le mandaba unas cartas al cónsul para que se juntara con unas personas. Es un tema interesante que lo coloco como un paréntesis respecto a esta manera patrimonial del uso de las cosas públicas. Otro dato que da Pilar, les decía, es como, si bien la Casa Suárez ayudó mucho en la guerra del Acre a las tropas. Tengo aquí un libro que se llama La campaña del Acre, de Emilio Fernández, que relata la travesía del ejército boliviano desde La Paz hasta llegar a Puerto Acre. Casi tardan 11 meses, y relata en esa travesía el apoyo que tuvieron cuando llegaron a la zona norte de Bolivia, de la Casa Suárez. Y todos sabemos el papel que desempeñó la Casa Suárez en la defensa de Cobija. Pues bien, ese hecho que está en la historia y que hay que recuperarlo, dice Pilar, con datos, que los costos de la Casa Suárez en ese apoyo a la defensa de Bolivia le fueron devueltos a la Casa Suárez, mediante seguramente un tipo de exhibición de pago de impuestos a lo largo de los siguientes años. Y por último, nos relata Pilar cómo muchas autoridades estatales aquí en el Beni accedían a cargos públicos como favores o como recomendaciones de las propias empresas. Es decir, hay una descripción puntual de esto que podemos llamar el régimen de patrimonialización de los recursos públicos, que ha caracterizado buena parte de la vida en el norte amazónico hasta hace muy poco atrás. Muchísimas gracias.